Bueno, voy a hablar sobre análisis económicos de la relación y efecto de la depreciación de activos en las alternativas de inversión. Bueno, como introducción se puede decir que las compañías recuperan sus inversiones de capital en activos tangibles, como equipos, computadoras, vehículos, edificios y maquinaria, mediante un proceso llamado depreciación. El proceso de depreciar un activo, al cual se hace referencia también como recuperación de capital. Este explica la pérdida del valor del activo debido a la edad y el uso que se le dé. Aunque un activo puede estar en excelente condición de trabajo, el hecho de que valga menos a través del tiempo es considerado a través de los estudios de evaluación económica. La depreciación constituye un factor importante para la ingeniería económica, ya que es una deducción permitida en impuestos, incluida en los cálculos de impuesto de renta, al ser esta una deducción permitida para los negocios, junto a los salarios, sueldos, materiales, arriendos, entre otros. Esto reduce los impuestos sobre la renta. Ahora voy a hablar sobre la terminología de depreciación y agotamiento. Existen varios puntos dentro de ella. Encontramos la depreciación, que es la reducción del valor de un activo. También encontramos el costo inicial o base no ajustada, que es el costo instalado del activo, que incluye el precio de compra, donde las comisiones de entrega e instalación y otros costos directos despreciables en los cuales se incurre en fin de preparar el activo para su uso. También encontramos el valor en los libros, que representa la inversión restante no depreciada en los libros después de que el monto total de cargos de depreciación a la fecha han sido restados de la base. También el periodo de recuperación, que es la vida depreciable del activo en años para fines de depreciación y del impuesto sobre la renta. También encontramos el valor de mercado, que es la cantidad estimada posible de un activo vendido en el mercado abierto. Otro punto es la tasa de depreciación o tasa de recuperación, que es la fracción del costo inicial que se elimina por depreciación de cada año. Ahora el valor de salvamento es el valor estimado de intercambio o de mercado final de la vida útil del activo. Y por último tenemos la propiedad personal, que es la mayor parte de la propiedad industrial manufacturera y de servicio, como vehículos, equipos de manufactura, mecanismos de manejo de materiales, computadoras, conmutadores y entre otros. Ahora voy a hablar sobre los métodos de depreciación. En el punto número 1 tenemos la depreciación por línea recta. Esta habla que es el método más sencillo para considerar la depreciación. En este método, la depreciación se reparte de una manera uniforme a través de la vida útil del activo. El cargo de depreciación periódico se obtiene simplemente dividiendo el valor depreciable del activo entre su vida útil. También tenemos la depreciación de saldo decreciente, SD, que es el método de saldo decreciente, conocido también como el método de porcentaje uniforme o FIN. Este es un modelo de cancelación acelerada. En términos simples, el cargo de depreciación anual se determina multiplicando el valor en libros al principio de cada año por un porcentaje uniforme, que se llamará D, en forma decimal equivalente. Punto número 3, el método doble saldo decreciente, SDD, también conocido como el método de 2 veces la tasa de la línea recta. En este método no se deduce el valor de desecho o de recuperación de costo del activo para obtener la cantidad de depreciar. El primer año, el costo total del activo se multiplica por un porcentaje equivalente al doble porcentaje de la depreciación anual por el método de la línea recta. También el método de fondo de amortización. En este método se toma en consideración o en cuenta los intereses que gana el fondo de reserva que se va constituyendo. Por lo tanto, el incremento anual en el fondo estará dado por la suma de cargo anual
por depreciación más los intereses ganados en el periodo de referencia. También sistema modificado acelerado de recuperación de costo, como también llamado SMARC. Es el mecanismo de depreciación de activos vigente en el momento de que esté escrito. Ambos sistemas dictan las tasas de depreciación estatutarias para toda la propiedad personal y real, aprovechando a la vez el método acelerado de la recuperación de capital. En general, el método SMARC calcula la depreciación anual. También encontramos el método de la suma de los dígitos de los años. Este método habla sobre la depreciación de la suma de los dígitos de los años. Se rebaja el valor de desecho del costo del activo. El resultado se multiplica por una fracción cuyo numerador representa el número de los años de vida útil que aún tiene el activo y el denominador, que es el total de los dígitos para el número de años de vida del activo. Y por último tenemos el método de las unidades producidas, que se basa en el número total de las unidades que se usarán o de las unidades que pueden producir el activo, o el número de horas que trabajará el activo o el kilometraje que recorrerá. Por último, hablaré sobre el análisis económico después de impuestos. Este habla sobre 3 puntos. Primero, el efecto de impuesto de renta sobre el flujo de caja. El segundo, cálculo de BP y CAUE para flujo de caja después de impuestos. Y el tercero, cálculo de tasa de retorno para flujo de caja después de impuestos. El segundo punto, que es el cálculo de BP y CAUE para el flujo de caja después de impuestos, dice: si se conoce la tasa de retorno requerida después del impuesto, los valores del FCDI se utilizarán para calcular el BP o el CAUE para un proyecto. Y el tercer punto, que es el cálculo de la tasa de retorno del flujo de caja después de impuestos, trata sobre las relaciones de BP y CAUE se usan para calcular la tasa de retorno para los valores del FCDI, utilizando los procedimientos regulares. Para un solo proyecto, el BP o CAUE del FCDI es igual a 0 y se resuelve para el valor de I multiplicado por el método más rápido.